Ok, vamos a hablar del patrón proxy. La definición dice que el patrón proxy consiste en un sustituto representante de un objeto que controla el acceso a él. Permite hacer cosas como lazy loading, o sea, crear el objeto real solo cuando es necesario. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Controlar el acceso, o sea, validar permisos o roles antes de ejecutar operaciones. También vamos a ver un ejemplo de esto. Y hacer login o caching, o sea, interceptar llamadas para registrar o almacenar resultados. El proxy implementa la misma interfaz, nota aquí la misma interfaz que el objeto real, o sea que tenemos dos objetos, el objeto real que tiene su interfaz, sus métodos, y también el proxy que también implementa los mismos métodos. De manera que el cliente, el código cliente, interactúa siempre con el proxy y nota aquí nunca con el objeto real directamente. Tú podrías pensar que es como un representante de un artista, pero no, es más bien como un doble de una película. Cuando tú estás viendo la película, tú crees que realmente es el actor principal, el actor real, pero en realidad es un doble. Y en ese momento tú estás interactuando con ese doble, ¿sí? Entonces, cuando tú interactúas con un proxy, tú piensas y jamás te imaginas que hay alguien detrás, tú piensas que es la persona real. Esa es la idea del patrón proxy. Aquí vemos el diagrama. El cliente, o sea, tu código cliente, que puede ser un controlador o un servicio, eh, va a hablar con el proxy. Y el proxy, atrás de él, tiene el objeto real al que llama para ejecutar lo que tú necesitas. El proxy puede hacer ciertas validaciones y dejarte o no tener acceso al objeto real. Claro, el cliente nunca sabe que hay un objeto atrás del proxy. El cliente nada más sabe o puede ver al proxy. Fuera de ahí, ni siquiera se imagina que existe un real subject, como ves aquí en el diagrama. Bien, vamos al código para que lo veas. Vamos a hablar de lo que es una interfaz de imagen, una interfaz image interface, ¿ok? Esta interfaz nos dice que todas las clases que la implementen deben de ejecutar o deben de tener este display. Y si te fijas, aquí yo tengo el real image. Esta es una clase que lo que hace es, básicamente, tú le pasas un nombre de archivo, inmediatamente que le pasas el nombre de archivo, le ejecuta este código en el constructor, tan pronto como tú, pues le pasas el archivo, se ejecuta este método, que es este de aquí, inmediatamente se empieza a cargar la imagen, lo que cuesta mucho, cargar una imagen, ya ves que a veces dice loading, cargando, cargando. Entonces, también tiene otro método que ya que se carga la imagen, se despliega. Entonces, básicamente es lo que hace. Ahora, aquí tenemos el objeto proxy image. Este objeto también implementa la misma interfase, mira. Implementa la misma interfase image interface y también tiene pues el mismo método llamado display. Solo que aquí, cuando tú hablas con él, también le pasas el nombre del archivo, él lo almacena aquí y cuando tú ejecutas este método, el método display, lo que realmente hace es una validación y si pregunta, bueno, esta imagen ya la cargué, ya está cargada. Si no está cargada, entonces llama a real image, que lo que hace es cargar la imagen, ¿sí? Y si tú te fijas más acá abajo, lo que realmente hace después es entonces desplegar la imagen. Así que realmente tu código cliente va a interactuar con esta clase, la clase proxy image, y nunca, jamás, nunca va a ver esta clase de real image. Vamos a ver cómo se ve en el código. Vamos a ver el proxy controller. Y aquí vemos cómo, mira, es que esta clase no tiene ni idea si existe un objeto
proxy real, sino que él solamente ejecuta este código que lo que hace es pasarle un nombre del archivo para cargar una foto y ejecuta este otro. Si vemos, tenemos dos objetos, image1 e image2. En la primera imagen, lo que haces, lo primero que haces cuando intentas desplegarla es que se carga, pues, se carga desde aquí, de hecho, cuando tú asistes esto. Pero como ya está cargada, entonces se despliega. Y la segunda vez ya no se carga, solo se muestra, porque ya se cargó la primera vez. Esto es lo que estábamos viendo acá. Mira, voy a regresarme para que lo vuelvas a ver. Vemos cómo es que aquí, la segunda vez, la primera vez sí lo carga, pero la segunda vez, cuando ya ejecutas otra vez el display, lo que hace es nada más desplegar, porque ya hay un nombre de archivo, ya hay una imagen cargada, ¿sí? Ya hay una instancia de esta clase, que es esta que está aquí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cuando él necesita, entonces llama a otra clase. Esta clase tú no la ves, tú no la conoces. Cuando el cliente no la conoce, pues el código cliente no lo conoces. Claro, tú la conoces porque tú estás haciendo el programa, pero tu código cliente no. Ups, voy a ir aquí otra vez a la parte de arriba para, bueno, ya te mostré ese código, vamos a verlo cómo se ve aquí. Mira, cuando tú ejecutas el código, lo que hace el proxy es llamar a este real image la primera vez y entonces carga la imagen, delega el muestreo o el display al objeto real para que se muestre y aquí se muestra. La segunda vez que ejecutas el código, vamos a ver para acá, la segunda vez que ejecutas el código, este es otro controlador, aquí está. La segunda vez, o sea, esta vez que ejecutas lo mismo, solo, solo se muestra la imagen, ya no se carga, mira. Por eso aquí lo que tú estás viendo es que se delega el poder mostrar a la imagen. Si se ejecuta el código display y entonces ya no es necesario cargar la imagen porque ya la cargaste en la primera vez que ejecutaste el método display. Y aquí en la siguiente estamos viendo la imagen 2 y como nada más la estoy ejecutando una vez, pues obviamente que la primera vez se va a cargar y se va a mostrar. Y aquí lo estás viendo, mira. Aquí estás viendo en toda esta parte de aquí cómo es que otra vez se vuelve a cargar la imagen. Bueno, no es que se vuelva a cargar la imagen otra vez, es que como es la imagen 2, la imagen 2 se tiene que cargar y entonces se tiene que desplegar. Entonces eso es lo que hace este método. Este método lo que hace es llamar al objeto real. Él se presenta ante ti como ese actor, pero en realidad es un doble. Tú nunca sabes, tú piensas que estás hablando con un objeto eh, que hace algo, que es en este caso desplegar imágenes, pero en realidad es otro objeto que se hace pasar por él y que cuando lo necesita, siguiendo ciertas validaciones y ejecutándose la mayoría de las veces al ejecutar el método display o el método como se llame, al ejecutar su método público, entonces es si se ejecuta o no, o si se llama a ese método real o no. En este caso, pues es real image, ¿verdad? Aquí tengo otro ejemplo. Este ejemplo es de una base de datos. Mira, cómo es que la base de datos o esta clase se llama Database Proxy. Tú lo puedes llamar como tú quieras, ¿verdad? Aquí nomás yo le estoy poniendo el sufijo para, para que tú veas cómo es que es un proxy. Pero nota cómo es que aquí yo le digo que este es un usuario administrador y este es un usuario huésped o normal. Entonces, esta es una base de datos, es una instancia de una base de datos para un administrador.
y esta es una base de datos para a un usuario normal. Cuando el administrador ejecuta este código, esto le va a ser permitido porque él es un administrador. Pero cuando el, cli- el, ah, el usuario normal, discúlpame, el usuario normal ejecuta este código, entonces no le va a ser permitido porque él es solamente un usuario normal y no va a poder verlo. Fíjate cómo está hecho este ejemplo. Como te digo, aquí tú estás ya, tu código cliente, que pues es este que tú estás viendo en pantalla, él nada más habla con Database Proxy. Él nada más sabe de él, desconoce qué pasa dentro de Database Proxy. Vamos a ver lo que pasa ahí adentro. Vamos a ver el Database Proxy y vamos a ver cómo es que trabaja. Tú le pasas el rol del usuario, él lo almacena aquí y entonces crea inmediatamente, en ese momento crea una instancia de la base de datos real. ¿Sí? Lo llama a la clase que está detrás de él, ¿verdad? A la clase de la base de datos real. Y tiene un método query. ¿Te fijas cómo es que también está implementando esta interfaz? Y esta interfaz dice que tanto el real database como el database proxy tienen que tener este método. Por eso se dice que los dos implementan la misma interfaz. Y entonces, ¿qué es lo que hace cuando llega aquí? Aquí pregunta, cuando se ejecuta este método, si el usuario, el rol del usuario es administrador. Si es así, entonces ejecuta el query. Y antes dice, bueno, se te concedió el acceso. Pero si el usuario o el rol del usuario no es administrador, entonces te dice acceso denegado y ni siquiera ejecuta esta línea de código porque pues tú no tienes acceso a los datos. Es así como funciona, no es muy difícil. Simplemente imagínate que tú estás llamando a otro método real y tú presentas nada más un proxy. Tú presentas nada más un proxy al código cliente, eh, que es este que ves en pantalla, y el cliente nada más habla con, con este actor doble, digamos, pero ni siquiera sabe que es un actor doble. Él solamente conoce que a él hay que pedir las cosas y ya. Entonces, esta es la manera, pues, eh, que trabaja el patrón proxy. Eh, Ojalá que hayas podido entenderlo, si no, pausa el video, vuélvelo a ver y bueno, dale like, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.